Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Yo soy Claudio Frausto y soy parte de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes. También trabajo en el IG Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es una organización feminista aquí en México. Y bueno, les queremos dar la bienvenida a este webinar sobre logros y desafíos de las políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe. La idea es que pueda ser un encuentro de personas jóvenes y no tan jóvenes, pero que sea muy interactivo. Eh, entonces, la idea es que ustedes, quienes están escuchando, por ejemplo, Sharon René, que nos manda saludos, puedan, a través de las preguntas y del icono de la manita que tienen ustedes, pedir la palabra para poder interactuar con las y los ponentes. Les platico brevemente que el programa va en la siguiente línea. Primero vamos a hacer una introducción a los marcos y herramientas normativas sobre políticas públicas en materia de juventud de la región. Para eso nos va a acompañar Alejandro Blancas del Organismo Iberoamericano de Juventud. Después vamos a tener la participación de Kendra, que es una compañera de Incide Joven, una organización con sede en Guatemala y también parte de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Alianza. Ella nos va a dar una mirada más desde las organizaciones. Después vamos a tener a José Antonio Ruiz, del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en México, encargado de Juventud, que nos va a platicar sobre el Foro Regional sobre Políticas Públicas de Juventud y Desigualdades que se llevó a cabo en las semanas anteriores aquí en la Ciudad de México. Y finalmente, pues vamos a hacer un cierre de cómo las políticas públicas afectan en materia de juventud la vida de las personas jóvenes, cómo deberían de ser. Y la idea es que ustedes entre cada una de las intervenciones tengan oportunidad de interactuar con las y los ponentes. Entonces siéntanse con toda la confianza de picarle ahí el simbolito de la manita para que nosotros podamos abrir el micrófono a fin de que ustedes participen de manera hablada, o si lo prefieren también pueden enviarnos preguntas y nosotros estaremos dando lectura a las mismas. Preferimos que ustedes hagan las intervenciones de manera oral, a manera de que esto sea mucho más ágil e interactivo, y además nos facilita mucho más que las demás personas se enteren de su participación, porque si ustedes mandan preguntas, solo llega a las y los panelistas. Entonces, les invitamos a levantar su manita en el momento que así lo deseen y nosotros les daremos la palabra en cuanto se pueda. Entonces, sin más preámbulo, pues les dejo con Alejandro Blancas del OIJ y adelante, Ale. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Clau. A mí creo que me toca la primera parte, creo que la parte un poco más aburrida, pero voy a tratar de ser así muy breve y muy concreto posible. Yo creo que, digamos, en ánimos de introducir un poco el tema de políticas públicas de juventud, creo que lo más importante es identificar que este planteamiento específicamente de políticas públicas de juventud pues es un planteamiento que ya tiene bastante tiempo en la región, que se han identificado, digamos, algunas prioridades desde distintos enfoques, desde distintas instancias, de distintas instituciones, y creo que de alguna manera se pueden resumir en identificar, digamos, 6 aspectos centrales, digamos, para poder pues construir o definir, ¿no? O incluso hablar de políticas públicas de juventud. Yo creo que un primer planteamiento que ya de alguna manera está muy claro, muy documentado y creo que hemos también podido discutir en distintos espacios, tiene que ver primero con la definición del enfoque, ¿no? Es decir, qué estamos entendiendo, cómo comprendemos al sujeto joven, al sujeto juvenil, y sobre todo, digamos, cuál es la mirada que se quiere impregnar en el tema de la política, ¿no? Esto de alguna manera pues tiene también que tener una correlación
con pues el tema que a lo mejor ahora me toca compartir con ustedes, que tiene que ver con el marco normativo, es decir, cuáles son los marcos legales e institucionales que se tienen justo para diseñar o establecer el tema de la política, acompañado, digamos, como de los dos elementos centrales. Por un lado, la institucionalidad pública, ¿no?, encargada, digamos, de diseñar y de implementar esa política, ¿no?, que puede ser esta institucionalidad pública de juventud, estos organismos de juventud, estos institutos o secretarios de juventud. Y, por supuesto, pues la oferta programática, es decir, cuál es la oferta que se pretende, digamos, generar o potencializar para que dé respuestas a esas necesidades, a esa necesidad, digamos, para poder cumplir, digamos, con esas responsabilidades que en este caso tendría el Estado. Sin embargo, creo que últimamente hemos puesto el acento en otros dos elementos que se vuelven centrales, ¿no? Por un lado, el tema del presupuesto, es decir, hablar de políticas públicas de juventud, pasando, digamos, por el marco normativo, la oferta programática, la institucionalidad, pero que no tiene una correlación con el tema presupuestal, pues definitivamente pues no tiene mucho eco, mucho impacto y sobre todo pues posibilidades de accionar, ¿no? Y el último elemento, que creo que es uno de los elementos que, digamos, que se ha puesto más decorativo, pero que creo que sigue estando como un elemento vigente, tiene que ver con el componente de la participación de los propios actores, ¿no? En este caso, de la participación de los propios jóvenes. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que podríamos establecer como estos 5 o 6 planteamientos generales que podrían ser como la base de una discusión en relación a la política pública, ¿no? Y los vuelvo así rápidamente a enumerar. El tema, digamos, del enfoque, el tema del marco normativo, el tema de la institucionalidad pública, ¿no?, la oferta programática, el presupuesto y pues el elemento que, digamos, nosotros lo planteamos como un elemento afirmativo que tiene que ver con el tema de la participación. Entonces, un poco en este marco, en este panorama, pues podríamos efectivamente entrar a discutir qué tan efectivos, qué tan claros, ¿no?, están estos componentes, y yo creo que pues nos da para un debate de muchísimas horas, ¿no? A mí me pidieron específicamente concentrarme en el tema de, bueno, cuáles son los marcos normativos que tenemos para orientar o para poder, digamos, implementar el tema de la política de juventud. Y yo les decía que de alguna manera, o las políticas de juventud, y en este sentido yo les decía que pues no es un tema nuevo, yo me atrevería a decir, y no porque estemos hablando con el tema de la alianza, ni porque esté Toño acá, pero yo sí me atrevería a decir que incluso antes de, digamos, de este marco general que tenemos a nivel internacional, que es el Plan de Acción Mundial para los Jóvenes, que fue más o menos establecido en el año 1995, que fue, digamos, como este primer marco internacional que trata de dar ejes orientativos en relación a cómo implementar acciones en el marco nacional. Incluso es uno de los primeros instrumentos que habla de la cooperación regional y de la cooperación internacional en juventud. Yo diría que incluso antes de ese documento, que puede ser, digamos, el principal documento que tenemos consensado a nivel internacional, pues está el programa de acción de Cairo, ¿no? O sea, que de alguna manera estamos hablando de un año antes, en el 94, más o menos se empieza a estructurar y se empieza a identificar un enfoque distinto en relación a cómo abordar el tema de juventud, ¿no? Es decir, el elemento de la participación de las y los jóvenes, con medianamente ya empezaban ahí con este reconocimiento de derechos específicos, ¿no? Tanto en el apartado, digamos, de crecimiento y estructura de la población ya se habla específicamente de niños y de jóvenes, como en el apartado ya específico de derechos reproductivos y salud reproductiva, que por supuesto se sigue mencionando el tema de adolescentes. Pero entonces yo ahí situaría, digamos, como un primer marco orientativo, ¿no?, en relación al tema de la política de juventud. Después el que yo ya les mencioné, que fue el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que yo creo que su principal cualidad pues tiene que ver con un asunto más de consenso, digamos. Yo creo que es el marco que tiene un mayor consenso a nivel internacional y que de alguna manera pues nos coloca una serie de temas pues que ya estaban más o menos establecidos, ¿no?
pues el tema de educación, el tema de empleo, ¿no? Me parece que hace un énfasis muy específico en el tema de la pobreza, ¿no? Y el tema de la alimentación, aunque para mi gusto, pues todavía mantiene, digamos, dos temas que en ese momento eran muy, pues estigmatizados o muy vinculados al tema de juventud, como ese el uso indebido de drogas, ¿no? Que literal me acuerdo que ese instrumento lo tiene tal cual, y el tema, digamos, de la delincuencia juvenil, ¿no? O sea, recordemos que en ese momento, estamos hablando del 95, pues el enfoque, sobre todo el enfoque de riesgo, ¿no? Y de jóvenes como problemas del desarrollo, pues son los más vigentes, entonces era necesariamente una primera vinculación hacia el tema de drogas y hacia el tema de la violencia juvenil. Por supuesto que ya se venían ahí introduciendo otros elementos, pero creo que ese es el principal, digamos, para mí la principal crítica, pero no podemos, digamos, demeritar esta posibilidad que tuvo de marcar agenda internacional de posterior al año de 1985, que fue el Año Internacional de la Juventud. Por otro lado, yo creo que tenemos otro marco, digamos, que fue muy importante, pero ya a nivel regional, que fue algo que se llamó el Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud para América Latina, una cosa que se llamó el PRAJAL, ¿no? Que fue un primer ejercicio que se hace directamente ya en la comunidad iberoamericana y que lo que trata de hacer es tratar de articular la cooperación internacional en el marco de lo que eso era, digamos, la tercera cumbre iberoamericana. Estamos hablando de que tuvimos la acción 25, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que en la tercera cumbre ya se hablaba de un programa regional que de alguna manera marcó ciertas bases. Otro planteamiento que yo creo que es uno de los más importantes también es el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud, que junto con la entrada en vigor de la Convención Iberoamericana en el año 2008, pues se vuelven, digamos, estos dos elementos centrales que dan un poco el empuje al tema de la política de juventud, pero que sin embargo pues fueron muy opacados por, ustedes recordarán, el tema de la crisis económica justo en 2008, ¿no? Y yo creo que en términos, digamos, como más claros o más vigentes en este momento, pues yo creo que podríamos hablar de dos digamos, orientaciones regionales, que por un lado, ustedes ya lo han hablado en muchas ocasiones, que tiene que ver con el consenso de Montevideo, ¿no? Y el consenso de Montevideo principalmente, pues por el enfoque, digamos, integral y de desarrollo que se ha plantado para la región y cómo las y los jóvenes pueden jugar un papel, digamos, pues protagónico o importante en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo sostenible de la región, ¿no? Y lo que tenemos en el último, pues prácticamente en los últimos meses, es pues una especie, digamos, de prioridades, una especie como de agenda prioritaria para la región en materia de juventud, que es el Pacto Iberoamericano de Juventud, que básicamente fue el primer, o más bien el único, o el resultado más importante, digamos, de la cumbre iberoamericana que se realizó hace unas semanas en Cartagena de Indias, Colombia, ¿no? Entonces, yo creo que en este marco, pues sí, podemos identificar, digamos, cuáles podrían ser pues los documentos o los marcos internacionales, los vinculantes o que tienen una fuerza mayor en relación a otros, pero sí creo que más allá de la cuestión jurídica o la cuestión de exigibilidad, ¿no? Que se le pueda dar a cada instrumento, yo creo que lo que podemos decir es que tanto la Convención Iberoamericana como el Consenso Montevideo creo que pueden reflejar, digamos, o poner el acento en cuáles serían ahorita como los mayores retos que tenemos a nivel regional, ¿no? Ya ustedes entrarán un poco con el debate de cuál es el rol, ¿no? Digamos, de las instancias de juventud o si la política de juventud únicamente tiene que ser diseñada, operada, ¿no? Desde las instancias, digamos, en este caso, responsables de la política de juventud, o más bien tienen que ser estas instancias o tendrían que tener un rol
digamos, más de transversalidad de esta política y poder trabajar, digamos, sobre todo con estos agentes que creo que son los más relevantes en los países, que son estos agentes sectoriales, es decir, pues estos ministerios tanto de educación como de salud, como de empleo, como de cultura, que al parecer, digamos, como definen con mayor fuerza, con mayor contundencia lo que tiene que ver con la política social. Entonces, diríamos que en términos, y un poco como para dejar esta primera ronda, yo creo que se vuelve necesario, digamos, pues cambiar por lo menos unos cuatro planteamientos. Por un lado, cambiar el tema de las prioridades. Creo que nos hemos centrado mucho en el combate a la pobreza, más que en atender este tema del combate a las desigualdades, que digamos está de alguna manera vinculado, pero parece ser que las acciones en relación al tema de la pobreza, pues son acciones, digamos, mucho más pues de tratar de no continuar con este proceso de empobrecimiento, de dificultades tal, más que de generar capacidades y sobre todo distribuir el tema del acceso a las oportunidades, ¿no? Por el otro lado, yo creo que está el tema de los mecanismos de intervención, o sea, cambiar las intervenciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasamos de estas prácticas sectoriales, ¿no? Que realiza, digamos, ya sea las instancias de juventud con sus presupuestos muy reducidos, tratando de hacer acciones muy puntuales, o las instancias de salud o las de empleo, a tratar de cambiar o acercarnos hacia enfoques o ejercicios más integrados. O sea, yo creo que ese es uno de los temas centrales. Luego el tema de las estrategias, ¿no? Yo creo que el tema de las estrategias ahí también tenemos pues temas muy complejos, o sea, venimos de una inercia, por ejemplo, de construcción de espacios específicos para jóvenes, ¿no? Es decir, el tema de los consejos de juventud, el tema de espacios de juventud, entonces, ¿cómo de alguna manera garantizamos esos espacios, sí, propios, ¿no? Donde las y los jóvenes se puedan encontrar en términos de fortalecimiento de su identidad, de fortalecimiento de las propias agendas, pero al mismo tiempo apostamos por la construcción, digamos, de espacios más integrados y con un enfoque, digamos, más intergeneracional. O sea, yo creo que por ahí yo también plantearía uno de los grandes retos. Y por el otro, yo creo que sigue estando vigente este tema, este primer punto que yo les decía. Necesitamos cambiar los enfoques, ¿no? O sea, por más que ha pasado, digamos, muchísimo tiempo y por más que las dificultades siguen estando presentes, podemos nombrar que hemos avanzado en algunas cosas, pero la verdad, siendo muy honestos, también hemos retrocedido en otras. Entonces, ¿cómo cambiar de este enfoque de riesgo a este enfoque de derechos? Y cómo acercarnos a este enfoque de actoría social que de alguna manera reconozca esta capacidad de agencia de las propias organizaciones y de los propios grupos de juventud. O sea, yo, en términos generales, lo que yo les diría es, creo que sí hemos avanzado mucho en términos de políticas de juventud, pero siento que estamos en un, digamos, que estamos en un momento muy complejo porque si bien hemos avanzado en algunos aspectos, en otros estamos retrocediendo demasiado. Y yo ahí digo, por un lado tiene que ver con la calidad de las políticas, por un lado tiene que ver con la clase política, pero por el otro lado también creo que tiene que ver mucho con el tema de la sociedad civil, ¿no? O sea, mi sensación es que hay cada vez una sociedad civil menos crítica, menos articulada, menos organizada, que a lo mejor también estoy hablando ya desde mi postura de viejito, ¿no? No quiere decir que cuando yo era joven esto era distinto, pero lo que sí veo es que se están juntando como dos elementos que tal vez en otro momento no estaban, ¿no? Una fuerte deficiencia en términos de las políticas públicas, digamos, o por lo menos retos mucho más amplios o más claros que en otras circunstancias. Hay una necesidad de actuar de una manera articulada y una necesidad de usar eficientemente el tema de los recursos. Pero esto combinado con una falta de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, con una falta, digamos, de articulación o mecanismos que faciliten el diálogo y la articulación entre sociedad civil, pues lo vuelve un poco más complejo, ¿no? Entonces, pues digo, yo me voy a callar porque me parece que si me sigo aquí, pues me puedo ir por cada uno de los puntos, pero sí me parecía importante, pues por un lado, que pudieran ustedes ubicar, pues primero estas 6 dimensiones que desde mi punto de vista, bueno, no solo desde mi punto de vista, sino
más o menos están consensadas de los elementos que tendría que componer una política pública de juventud. Por otro lado, los marcos internacionales, ¿no? Algunos vinculantes y algunos no, pero que tenemos como herramientas para la orientación de las políticas públicas. Y finalmente, pues estos 4 retos que yo les marcaba y en donde, pues ahora también desde esta posición en la que estoy, pues también lo asumo desde una perspectiva pues también crítica respecto al rol que han tenido instituciones como la propia OIJ, sobre todo instituciones que pues tienen pues ya más de 20 años, ¿no? Actuando en materia de juventud en la región, pero también esta necesidad de que la sociedad civil, en este caso las organizaciones, pues puedan tener esta mirada más regional, más histórica, y que de alguna manera pues que este elemento se vuelve necesario para mejorar estas actuaciones tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional. Entonces, pues bueno, yo lo dejo aquí, Claudio, no sé si con esto está bien, Sí, y perfecto. yo creo que a partir del debate podemos profundizar en algún otro aspecto que ustedes consideren. Sí, tenemos un par de manos alzadas. Le voy a dar la palabra a Flor María y a Julio después. Solamente puntualizar que, bueno, Ale señala los retos principalmente en un giro hacia un enfoque de combatir las desigualdades, ¿no? Y ahí también mencionaba antes la importancia del consenso de Montevideo y quizás esta mirada de sostenibilidad que desde el planteamiento de la CEPAL tiene que ver sí con un cambio de modelo de desarrollo, con un cambio de definición de cómo entendemos el propio desarrollo y de combatir las desigualdades. Hablaba también de enfoques más integrados y menos sectorizados, de espacios intergeneracionales más allá o además de los espacios exclusivos de juventud. Y por otra parte, pues la falta de articulación de las organizaciones de la sociedad civil que responda a muchas condiciones, digamos, ¿no? Digamos, puede ser sí una falta de apoyo, pero también, digamos, una sensación generalizada de desaire o quizás una serie de luchas aisladas en otros espacios, en otros encuentros virtuales. También hablábamos de que hay una serie de luchas, pero que no necesariamente se están articulando, ¿no? Muchas desde los jóvenes, desde los estudiantes, desde la defensa de la tierra, desde la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero que no necesariamente se están articulando. Entonces, sin más, le doy la palabra a Flor. Flor, estabas pidiendo la palabra. Abro tu micrófono, adelante. ¿Estás ahí, Flor? Bueno, vamos a ver si no es un problema técnico. Mientras tanto, doy la palabra a Julio. Julio, tienes tu micrófono cerrado. Te pido que lo abras para que podamos escucharte. Julio. No te escuchamos, Julio. Me está escribiendo Julio, pero no le estamos escuchando. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para resolverlo. Les invitamos a que igual piquen el icono de la manita para que podamos asignarles la palabra. Bueno, dice Julio que está teniendo un pequeño problema, pero ahorita que se solucione te volvemos a dar la palabra, Julio. Kendra, yo creo que tú pudieras continuar con esta reflexión que nos hacía Ale, ¿no? Sobre los principales retos que él identifica para las políticas públicas de juventud, para que éstas sean efectivas, y también con esta introducción de los marcos normativos que nos presenta. Quizás también compartirles que Kendra estuvo participando en el foro sobre políticas públicas de juventud y desigualdades acá en México. Entonces, adelante, Kendra. Nada más recuerda abrir tu micrófono.
Hola, ¿me oyen? Te escuchamos, Kendra, adelante. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Soy Kendra de Guatemala, de Incide Joven, y bueno, ya decía Claudio, somos parte de Redlac y de la Alianza también. Y pues interesante el espacio, creo que voy en algunas cosas alineadas con Alejandro, con lo que estaba expresando anteriormente. Y pues sí, hay mucho que seguir analizando, cuestionar. Pero para hablarles un poco de lo que tengo en este punto, de las instituciones de juventud y verlo como lo vemos desde las organizaciones de jóvenes, pues creo que si bien los países en América Latina sí hay instituciones de juventud, ya sean institutos, consejos, ministerios, secretarías y otras instituciones que hay, que pueden coordinar, gestionar, implementar, ejecutar, o sea, programas y proyectos. Algunos, pues sí contamos con instituciones con mucha debilidad. Que yo conozca, pues digamos, en teoría, o por lo menos lo que se ve en Guatemala, los ministerios son los que mejor pueden realizar como un trabajo para la juventud, algo como muchísimo más completo pensándolo desde la institucionalidad, pero eso casi que es un decir. Aquí en Guatemala, si bien es un consejo, creo que sí tiene un papel importante que permite liderar programas y proyectos en favor de la juventud, o sea, sí se tiene que transversalizar ese trabajo. Y creo que eso cual sea la figura institucional que tenga el trabajo de la juventud. O sea, sí es importante transversalizar, sobre todo con los otros ministerios que el país tiene. Eso hablando de Guatemala, o sea, sí tiene que transversalizar su trabajo para que el enfoque de juventud vaya en políticas y programas que cada ministerio tiene. Sin embargo, eso pues sigue siendo un reto, el transversalizar las políticas y programas de juventud con otras políticas, con los otros programas de los ministerios. Eh, bueno, en plena democracia en los países de América Latina, pues creo que sí es importante seguir contando con las consultas entre la institucionalidad del gobierno y la sociedad civil, pero creo que hay un reto grande porque esas prácticas de consulta siguen siendo como muy bajas, eh, como para lograr una representatividad ideal. Hay un descontento de la juventud en la institucionalidad, a tal punto que en algunos casos se cuestiona qué tan funcional es para la juventud tener una institucionalidad. Eso, pues ya, eso nos daría como para poder debatirlo como mucho más, pero sí creo que ha sucedido y sigue sucediendo. Eh, bueno, y hay cosas que lo empujan, como la baja inversión en la juventud, los malos o débiles mecanismos de consulta, los enfoques alineados nada más a ver lo empresarial, o por lo menos en Guatemala se ve muy reflejado que los programas y proyectos van alineados a eso, puesto que también algunas alianzas que buscan las instituciones, pues solo ven, o sea, la parte empresarial, pero sin un enfoque mucho más amplio, mucho más integral. Y tampoco el liderazgo va alineado a generar propuestas integrales. Pero bueno, yo como les decía, de eso podemos debatir como bastante. Sin embargo, sí es algo que se mantiene en este ámbito de trabajo de la juventud. Lo otro que me parece importante recalcar es la cuestión de las capacitaciones, sobre todo porque pareciera ser que una vez hay una política, un programa o un proyecto, y con eso basta y no con la difusión de esas políticas, programas y proyectos, o también puede ser una ley que va dirigida a juventud. La capacitación interna de las mismas instituciones debería de ser algo permanente, sobre todo para entendernos cuando justo nos encontramos en un momento de debate, más si es en cuestión de enfoque, que creo que es lo que más
ha chocado entre el trabajo de gobierno y la sociedad civil. Y bueno, yo voy a dar un ejemplo nada más. Por ejemplo, cuando en Guatemala hablamos sobre educación integral en sexualidad, hay un choque de enfoques, o sea, hay un choque de dónde estamos viendo la educación integral en sexualidad y por qué le llamamos educación integral en sexualidad. Y así nos va a pasar con distintos temas que pueden beneficiar a la juventud. Sí, es parte de esos choques, creo que es una debilidad de la institucionalidad el perder el enfoque de derechos humanos en su trabajo. O sea, creo que va más alineado a, a cumplir una figura nada más, pero no un trabajo como más real, algo que realmente con, con la que nos sintamos como muy representados. Para mí sí es importante seguir buscando mecanismos que vayamos incidiendo, que vayamos articulando. Ya lo decía Alejandro, que si hay él veía como una desarticulación, y bueno, eso lo veo yo también, y desde aquí, y lo he visto en otros espacios también, en otros países y lo demás, tenemos ese sentir. Tenemos que empezar a vernos también como esos sujetos de derecho que construimos. Hay todo un gran estigma hacia las y los jóvenes, siempre desde esa mirada adultista que hay en las instituciones y que realmente es la barrera por la que hay tanta debilidad en la institucionalidad también. No hay que dejar los mecanismos de monitoreo y auditoría social por parte de las organizaciones de juventud desde donde estemos organizados y organizadas. Y no olvidar que el gobierno, el Estado es quien debe ser garante de sus derechos y no involucrar, y eso nos involucra a todos y todas desde ese ejercicio de nuestra ciudadanía. Ya decía Claudio, yo participé en el Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Juventud y las Desigualdades, y bueno, pues justo ahí hubo participación de varios países y ese sentir se mantenía. Había mesas de trabajo en las que había que discutir sobre las políticas públicas, si se transversalizaban o no, y si había alguna experiencia exitosa. Y yo realmente, pues por lo menos en las que yo estuve, no había como ninguna que contara alguna experiencia exitosa. Y yo creo que eso nos deja mucho, nos está diciendo algo. O sea, nos está diciendo que llevamos un gran rato ya discutiendo sobre el tema y hay algo que no está funcionando. O sea, hay algo que, que no nos está dejando avanzar y desde nuestros contextos hay que empezar a cuestionarnos, cuestionar y construir a partir de esas lecciones aprendidas. Yo creo eh, que si bien se han logrado avances significativos y entre esos avances significativos que tenemos es justo contar con una Agenda 2030, contar con una convención de la juventud, contar con un consenso de Montevideo, contar con Cairo, contar con otros mecanismos internacionales que nos respaldan en esa incidencia política que tenemos como respaldo para las acciones de incidencia a nivel nacional. Y bueno, yo creo que, o sea, no voy a no voy a ampliar como muchísimo más, porque yo creo que si bien suena esto como algo muy repetitivo a lo que sentimos los demás, sí creo que sigue siendo un problema y sí creo que es algo que vamos a poner en la mesa desde distintas articulaciones de juventud. O sea, sí creo que eso hay que abordarlo, estos retos grandes que tenemos, debemos de tener esas estrategias como muchísimo más fuertes, esas alianzas y esas articulaciones desde lo nacional y lo regional muchísimo más fuertes, porque creo que sí hay como un pendiente bastante muy grande. Entonces yo lo dejaría ahí. Eh, ¿Están ahí? Así. Sí, te escuchamos, gracias. Muy bien, pues a ver, Julio, voy a intentar asignarte de nuevo la palabra. Está abierto tu micrófono, adelante.
Julio, ¿estás ahí? No, bueno, parece que Julio está teniendo problemas con el equipo de sonido. Pero bueno, yo quisiera, digamos, en un primer momento Alejandro nos hablaba como parte de los retos que tienen las políticas públicas en materia de juventud, de quizás la debilidad que han mostrado algunas instituciones en lo referente a este tema. Y creo que aquí Kendra puntualiza a qué podrían referirse esas debilidades, ¿no? Ella señala como esta mirada adultocéntrica, adultista, y por otro lado, pero también relacionado a la pérdida de enfoque de derechos humanos en las instituciones, ¿no? Creo que también lo relaciona y lo puntualiza con la relación y el rol que debería de jugar el sector privado y esto que Kendra llamaba el enfoque empresarial en las políticas públicas de juventud. Creo que de nuevo no podemos dejar de hablar del modelo de desarrollo y del rol que tiene que tener la sociedad civil y el sector privado con relación al Estado que a últimas fechas y en últimas agendas se les ha estado equiparando mucho, pero que definitivamente no tienen ni el mismo objetivo ni deberían de tener el mismo rol. Eh, Creo que también pone un punto interesante Kendra, que es algo que no debe de olvidarse, que es la obligación del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos, y eso implica generar condiciones para el ejercicio de esos mismos derechos, eso a través de las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y por último, creo que señalas algo bien interesante, Kendra, que es de qué nos sirve tanto avance en el marco normativo, digamos, porque ya en un primer momento Alejandro nos pintaba un panorama de marcos regulatorios normativos a nivel regional e internacional en materia de juventud, pero digamos, ¿eso cómo se puede traducir en modificaciones de la vida de las personas jóvenes, ¿no? Y creo que tú señalas muy bien que es más allá de una traducción inmediata a beneficios para las personas jóvenes, se traduce sobre todo en oportunidades de incidencia y en herramientas de exigibilidad de esos derechos a los cuales los estados se han comprometido a garantizar su ejercicio. Bueno, Julio, no te estamos escuchando, tu micrófono está abierto. Eh, Parece que hay problemas con tu equipo, pero bueno, voy a dar paso a la participación de José Antonio Ruiz. Él trabaja en el Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en México y está encargado de los temas de juventud. También estuvo participando en el foro regional sobre desigualdades y políticas públicas de juventud. Entonces, Toño, adelante. Hola a todas y todos, me da mucho gusto poder acompañarles en esta sesión y en este proceso que desde la Alianza se ha estado promoviendo. Me parece ser que aprovechar las nuevas herramientas virtuales ante estos escenarios en los cuales nos encontramos es una gran apuesta. Pues bien, yo soy José Antonio Ruiz, soy el coordinador de proyectos en materia de juventud aquí en la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y como bien comentaba Claudio, por una parte tuve la oportunidad o tuvimos la oportunidad de acompañar el desarrollo del Encuentro Internacional de Políticas de Juventud y Desigualdades en América Latina, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, o acompañar los esfuerzos que realizó el INJUVE o una parte de los esfuerzos. Esto en gran medida se debe a que en México tenemos desarrollado, tenemos implementado algo que denominamos el Comité Técnico Asesor de Naciones Unidas para el Instituto Mexicano de la Juventud, que es una especie de mecanismo de acompañamiento a las iniciativas que desde la instancia rectora de la política de juventud, como lo es el INJUVE en nuestro país, se lanzan, y la idea es que en este sentido de armonizar el trabajo que realizamos las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas en México, podamos brindar un acompañamiento más integral
a las iniciativas que salen desde el INJUVE o aquellas en las que sí identificamos alguna posibilidad de colaboración. Para mi participación me habían pedido que comentara sobre algunos sentidos. En un primer momento hablar acerca de cómo las agendas regionales impactan en las políticas públicas. Ese es un primer apartado. Y en ese mismo sentido, cómo justo este encuentro regional, encuentro internacional sobre políticas de juventud y desigualdades en América Latina, abona a las agendas de juventudes en la región. Con respecto a la primera pregunta, y siguiendo lo que tanto Alejandro como Kendra plantearon, me parece ser que sí, a partir del desarrollo histórico de esta vinculación que hemos tenido en materia de políticas de juventud y las agendas, hemos podido generar distintos insumos y distintos marcos normativos que nos han permitido llegar a lo que yo denomino casi los pisos mínimos para poder trabajar en materia de políticas de juventud. Como bien mencionaba Kendra, hemos trabajado mucho en ello y eso no necesariamente se ha traducido en un mayor ejercicio o beneficios directos o palpables para la población de adolescentes y jóvenes en nuestra región. Eso en una primera lectura, pero me parece ser que ante la no existencia de estos instrumentos el escenario sería muchísimo peor. Creo que estos instrumentos lo que han generado justo es, por una parte, posicionar el tema en la agenda de los gobiernos a nivel regional y, por otra parte, sí empezar a identificar cuáles son esos elementos mínimos que son necesarios de atender desde las políticas públicas. Y creo que eso lo hemos podido empezar a notar a partir de ciertos cambios que son son lentos, pero que se pueden identificar en el marco del trabajo que realizan las instituciones o las instancias de juventud en toda la región. Pasamos de instancias de juventud que se encargaban de desarrollar exclusivamente iniciativas muy focalizadas, muy vinculadas con las cuestiones asistenciales, a instancias de la juventud que de alguna manera poco a poco se han venido reestructurando, se han venido cuestionando sus roles y han planteado desde su propio trabajo una agenda de políticas que en ocasiones se ve limitada por su propia definición institucional, pero que sin duda alguna está buscando implementarse. Prueba de ello, sin duda alguna, es el trabajo que se realiza desde el OIJ. Es en este espacio donde las y los dirigentes en materia de juventud en la región están tratando de identificar cuáles son esos retos, cuáles son esas barreras, y las reflexiones las tienen no solamente desde las cuestiones que los países o por la que los países atraviesan, sino me parece ser que también han generado una reflexión acerca de las propias limitaciones que como instancias de juventud tienen, y por otra parte han buscado presentar o plantear estas limitaciones en los distintos espacios en los que desde el OIJ se ha podido incidir. Prueba de ello es un poco ahora lo que tenemos como resultado de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, ¿no? Y este plan que surge ahora y que está siendo promovido por el OIJ. Entonces, ese sería un primer elemento que considero importante. Los avances sí han sido lentos, pero de alguna manera hemos empezado o estos instrumentos han promovido un giro en el tema de la implementación de las políticas públicas de juventud. Un segundo elemento es que coincido con lo que también se plantea. Me parece ser que en esta promoción de estrategias mínimas básicas para poder atender algo que se había promovido, si era focalizarse como en ciertos elementos. Kendra mencionaba el tema de lo institucional, o de la presión empresarial, perdón, y es cierto, si nosotros analizamos las discusiones alrededor del tema de juventud, casi siempre se han dado en materia de educación, empleo y salud, ¿no? Y un componente de salud. No necesariamente esta visión integral que se ha promovido o que se está promoviendo desde los espacios de incidencia de la sociedad civil, pero también hay que reconocerlo desde algunos instrumentos regionales como lo es el propio Consenso de Montevideo, que ya se ha mencionado.
Entonces, me parece ser que esta visión también de no ver todo focalizado en estos tres elementos y contemplar otros apartados del desarrollo integral de las personas jóvenes es algo que también en los últimos años se ha empezado a promover todavía más. Alejandro también lo contaba, ¿no? Cuando surge el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, todavía se tiene una visión un tanto de jóvenes que presentan problemáticas que tienen que ser atendidas, ¿no? Como desde esta visión de son más sujetos más vulnerables de ser partícipes de la delincuencia, del uso indebido de drogas, etcétera, etcétera. Pero también me parece ser que conforme ha pasado este desarrollo, y este avance en la construcción de estos propios marcos normativos, esta visión va girando y va empezando a orientarse hacia otros elementos, hacia otros componentes, otros espacios del desarrollo, de este desarrollo integral que buscamos o que andamos promoviendo. Y en ese sentido, el encuentro que se promueve, este encuentro internacional de políticas de juventud y desigualdades en América Latina, tiene el gran acierto de centrarse justo en el tema de las desigualdades. Me parece ser que más allá de algunos elementos relacionados con las cuestiones logísticas, con la propia estructuración del evento, la idea de recuperar el tema de las desigualdades es un gran acierto. Se logran vincular en su estructura programática de este encuentro elementos como la discriminación por orientación sexual, como las cuestiones relacionadas con la etnia, en fin, hay varios elementos de estas brechas de desigualdades que sabemos perfectamente que nuestra región, en la región de América Latina y el Caribe, son particularmente exacerbadas, ¿no? Es algo que constantemente mencionamos. La región de América Latina es una de las más desiguales del mundo, y entonces centrarnos en estos aspectos de la desigualdad es algo que me parece ser que es un acierto que este encuentro plantea. Por otra parte, la estructura del propio encuentro, para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarlo, se planteó como en una serie de talleres, donde curiosamente la idea era vincularla a las y los jóvenes, pero el punto de despegue era hablar acerca de las experiencias de algunos y de algunas de las y los participantes, es decir, centrar la voz en cómo se vivencian estas desigualdades y que esa fuera el punto de partida para las discusiones del encuentro. También me parece ser que es una de los aciertos que se tuvo, al menos en la propuesta metodológica de este encuentro. Yo creo que el encuentro como tal viene o sea, se nos viene a presentar en un escenario sumamente interesante. Por una parte, tenemos muy recién la adopción del Pacto Iberoamericano de Juventud. Por otra parte, tenemos también el trabajo que se viene realizando en seguimiento al Consenso de Montevideo, que recordemos que tiene un capítulo específico relacionado con niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, estamos en pleno apogeo literal por parte de las instituciones para identificar los mecanismos de implementación y seguimiento a la Agenda 2030, que también se plantea con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible como una agenda sumamente ambiciosa, y en la que en distintos momentos se ha llamado a relevar la importancia que tienen las personas, adolescentes y jóvenes en su implementación. Entonces, creo que en esta, por ponerle un nombre, segunda, tercera tanda de instrumentos regionales que tenemos, donde se contemplan adolescentes y jóvenes y sus derechos, tenemos la oportunidad clara de identificar que esta visión que estamos pidiendo, que se está promoviendo desde sociedad civil y desde las recomendaciones de los organismos internacionales, de apostar a un desarrollo integral, de apostar a un desarrollo basado en el enfoque de derechos humanos,
de apostar a el desarrollo sostenible, ya la podemos ver más relevada en estos instrumentos, que la que podríamos observar en los instrumentos precedentes. Y otro elemento que también me parece ser importante es que también estos instrumentos con los que ahora contamos han empezado a apostarle al desarrollo ya no solamente de cuestiones enunciativas, sino más bien de apostarle mucho más a los mecanismos de implementación. Entonces, por una parte tenemos una guía operativa que acompaña al Consenso de Montevideo. Cada uno de los países está en el proceso de negociación del sistema de indicadores y los sistemas nacionales de seguimiento a la Agenda 2030. Como un resultado de la Conferencia Regional sobre la Mujer, surge ahora la estrategia de Montevideo, que se centra mucho en eso, en los planes de acción que se tienen que implementar, ya no tanto en documentos sí, en documentos enunciativos o instrumentos enunciativos. Entonces, creo que también desde la propia construcción de estos instrumentos estamos buscando o estamos dando un giro. Para cerrar mi intervención, solamente me gustaría comentar un poco cómo es nuestra experiencia, nuestra vinculación con el Instituto Mexicano de la Juventud, y tiene que ver justo con que le estamos apostando por un diálogo común y por ponernos de acuerdo en estos espacios a la integración de este tema del enfoque de derechos en el desarrollo de las políticas públicas. Hemos estado manteniendo muchas discusiones y en las distintas iniciativas que estamos promoviendo de manera conjunta, justo retomar estos elementos que ya mencionaba Kendra y también mencionaba Alejandro. Por una parte, hay que fortalecer las capacidades de quienes actúan como garantes de derechos, eso es algo cierto. Si desarrollan en algún momento intervenciones puntuales o dispersas, todo en el ámbito de la política, hay que reconocer también que esto también se debe en muchas ocasiones a las pocas capacidades institucionales que se tienen dentro de las instancias de juventud para poder generar mecanismos más estratégicos, más integrales. Eso por una parte. Por otra parte, también hemos estado trabajando mucho en la adopción de este tema de qué implica reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, y cómo, por otra parte, esto se transversaliza en la política pública, ¿no? El tema de la perspectiva de juventud. Y creo que hemos tenido como varios avances importantes. Por una parte, hay que reconocer que esto también depende de la disponibilidad de las instituciones de poder adoptar, reconocer esta visión y reconocer, tener apertura como tal para empezar a trabajar esta reingeniería de su propio trabajo. Y por otra parte, también reconocer que el trabajo que pueden realizar está limitado por los alcances de su diseño institucional. Entonces, si bien nosotros tenemos un buen trabajo, consideramos así, con la instancia, con el Instituto Mexicano de la Juventud como instancia del gobierno federal, hay que reconocer también que esto implica un segundo paso, que es a trabajar a nivel de los estados o a nivel subnacional, donde también existen otras instancias con las que también hay que trabajar otros apartados. Entonces, tener esta visión estratégica de cómo empezar a mover las políticas de juventud nacionales bajo estos enfoques es algo que sin duda alguna tendrá que ser progresivo y que a partir de mecanismos como el Comité Técnico Asesor de Naciones Unidas para el INJUVE, al menos en México, estamos tratando de proponer. Creo que las distintas agencias que estamos trabajando en el tema de juventud en el Sistema de Naciones Unidas en México hemos reflexionado mucho desde el 2009, cuando se instaló el primer grupo interagencial, sobre cómo mejorar nuestros esfuerzos y coincidimos plenamente en que tienen que ser a partir de esfuerzos integrados, más allá del desarrollo de iniciativas aisladas. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Sí, bueno, en efecto, creo que mencionas varias cosas importantes, ¿no? Creo que este giro de las agendas
a- hacia un, digamos, un énfasis más en la implementación y solo en la anunciación, en efecto representa un gran avance, y ligándolo con lo que decía Kendra, pues tiene que ir de la mano de procesos de incidencia y de procesos de participación desde las propias personas jóvenes, ¿no? Para continuar el fortalecimiento de este enfoque de derechos desde el actuar de quienes son garantes de derechos, como tú mencionabas, Toño. Creo que algo interesante que colocas en la mesa es las limitantes de las propias instituciones, y digamos, ese es otro reto que no había aparecido en esta conversación, ¿no? ¿Qué tanto a nivel nacional las instituciones en materia de juventud pueden implementar si es que no existe, por ejemplo, una coordinación fuerte con las instituciones de juventud a nivel subnacional, en caso de que existan a nivel subnacional, ¿no? Si bien ya mencionaba Kendra que en muchos de los países de nuestra región hay ministerios o institutos o consejos de la juventud, eso no necesariamente se traduce a la existencia de este tipo de instituciones a nivel subnacional. Entonces, sabemos que para la implementación de políticas públicas, por supuesto, es fundamental darle prioridad a nivel nacional y presupuesto a nivel nacional, pero eso en algún momento también tiene que aterrizar a nivel subnacional. Entonces, quizá por ahí también hay algunas de las pistas de cómo podríamos empezar a fortalecer las políticas públicas en materia de juventud. Ahora voy a dar la palabra. Bueno, me pidió Flor que otra vez intentáramos. A ver, Flor, ahí está abierto tu micrófono. Vamos a intentar darte la palabra otra vez. Parece ser que está complicándose el tema de los micrófonos de nuestras participantes. Ahí ya está abierto tu Hola, micrófono. Adelante, Flor. hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola. Bien, buenas tardes con todos y todas. Sí, como lo escuchábamos, ¿no? José Antonio Ruiz, y desde aquí, desde Perú, desde Cusco, le envío un gran saludo, igualmente para ustedes y cada uno de los que nos están escuchando. Pues, eh, miren, un poco para contarles cómo es la situación aquí. Pues se vive, pues esto de la desarticulación de los jóvenes. Cada uno va por su lado, cada uno hace las cosas y bueno, no se llega a una cosa en concreto. Entonces, eso también es una limitante para nosotros poder llegar a las instituciones, porque cada uno va por su tema, ¿no? Hay jóvenes que trabajan en medio ambiente, hay jóvenes que trabajan en derechos sexuales y entre otros temas, y bueno, cada uno va tocando puertas en vez de podernos articular y hacer una más. Sí existen instituciones que pueden ayudarte, pero no como debería ser. O sea, ellos creen que nos hacen el favor a nosotros los jóvenes de podernos articular en sus ideas o de poder ayudarles, pero no entienden que nosotros somos parte de la solución. Eso es lo que pasa aquí, podría decirse, en mi ciudad, ¿no? Mm, por otra parte, también existen limitaciones de nuestras instituciones públicas que en la ciudad de Cusco pues no existe estos espacios de jóvenes, y si existen solo son de renombre. O sea, solo existe el nombre, pero no están los jóvenes articulándose con este. Entonces, desde ahí ya pues se muestra, ¿no?, el no avance de nosotros como jóvenes, de la implicancia que nosotros deberíamos tener, y también de la cólera, pues porque no sé, no hay ese interés, se podría decir, y si es que también si es que existiera, sería una tarea bastante fuerte, ¿no?, para poderlo asumir, y creo que eso muy pocos lo dan, ¿no? Y bueno, eh, tenemos, o sea, tenemos la agenda, conocemos, eh, pero no sé si los jóvenes son aquí un poco, por decirse, mezquinos a esta realidad de si hay interés o no para poder desarrollarnos.
pero creo que también tiene mucho que ver la falta de conocimiento y la ayuda, ¿no? de nuestro gobierno. Entonces, está más que claro que gobierno, pueblo y jóvenes deberían estar juntos, pero esto no es lo que sucede. Y vaya a redundar que no hay pues desarrollo si es que no ocurre esto. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Flor. Queremos seguirles invitando a participar. Pueden picar el simbolito de la manita para que podamos saber quién pide la palabra y les estaremos abriendo micrófono para que puedan compartirnos sus intervenciones. Creo que Flor de nuevo coloca una cosa importante que es cómo las instituciones de juventud en efecto pueden conectarse con la participación de las personas jóvenes y también ella habla de esta desarticulación de los movimientos de jóvenes. Yo también ahí quisiera poner en duda si esa articulación es solo de los movimientos de jóvenes o de los movimientos sociales en general, y más bien cuál es el hilo articulador que pudiera aglutinar todos estos movimientos. Yo sí creo que tiene que ver, y lo vuelvo a colocar, con un cuestionamiento al modelo de desarrollo, a la propia idea de crecimiento económico, ¿no? Creo que varios de los movimientos que han estado surgiendo o que se han estado expresando, más allá de que ya existían desde tiempo atrás, podrían tener un hilo articulador por allá. En el webinar pasado, también desde el movimiento anarquista nos compartían pues esta idea de cómo pudiéramos articular los movimientos que tienen que ver con la defensa de derechos sexuales, con la defensa de las tierras, ¿no? Con la defensa de los pueblos indígenas. Entonces, no es una cuestión que nos sea ajena y tampoco es una cuestión que hayamos sabido resolver. Creo que en los distintos países de la región pasa una cuestión similar, pero no hemos sabido articular. Yo creo que eso es fundamental, pero también, digamos, no olvidar el papel de las instituciones públicas. Es decir, a nosotros, por supuesto, que nos tocará articularnos y nos tocará hacer incidencia, pero digamos las deficiencias o no desde la sociedad civil tampoco son disculpa de las deficiencias en el actuar de las instituciones públicas, ¿no? Ahora voy a pasar la palabra y con una muy difícil tarea a Nayeli Yoval. Nayeli es coordinadora del IGRT Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y también forma parte de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes y de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales, la REDLAC. Y bueno, a ella le toca hacer un poco esta reflexión final, intentando recuperar las participaciones de nuestras y nuestros ponentes y bueno, centrarlo de nuevo, regresarnos, que de repente nos escapamos al tema de las políticas públicas de juventud. Entonces le paso la palabra a Nayeli. Hola a todas y todos. La verdad es que a mí me gustaría mucho más escucharles como las inquietudes y sobre todo pues cómo se vive esta realidad a nivel nacional. Voy a tratar de plantear algunas cosas como provocadoras que nos ayuden un poco a tener esta interacción. Me parece que tanto Alejandro como Toño nos han planteado un marco pues hasta cierto punto bastante interesante y prometedor en términos, pues, por un lado uno hablaba de los marcos normativos que se tienen en materia de juventud, que aunque suenan bien desde la mirada de quienes trabajamos haciendo incidencia por generar un marco normativo que reconozca los derechos humanos de las personas jóvenes, este es muy, muy limitado. Aunque hay instrumentos como los que ya nos contaba Alejandro, lo cierto es que hay digamos, un déficit bastante grande, incluso tanto a nivel internacional como regional en ese sentido, pues, ¿no? Creo que las cosas que se han logrado a cuentagota, de manera muy mediática, ¿no? Con muy serios déficits y centrando, como ya decía Toño, esos marcos yo diría que en dos cosas, pues, en el tema de empleo y de educación. Creo que participación se ha empezado a colocar los últimos años, y salud, yo creo que ha quedado muy corto. Digo, se menciona de manera muy tangencial, pero sí creo que hay un imaginario colectivo de que
las personas jóvenes no requieren de nada que tenga que ver con salud, porque es la edad en donde más fortaleza se tienen en ese sentido. Y bueno, pues creo que claramente conforme todo el tema de envejecimiento se ha venido colocando en la agenda, también se ha evidenciado que no es real, que hay muchos padecimientos crónicos degenerativos al final de la vida de las personas que se inician en la juventud y que justo por no tener una inversión, digamos, sostenida en términos de recursos, pero también en términos de políticas sociales, es que, bueno, pues se llega a cierta edad con serios problemas de salud, pues, ¿no? Entonces, al final, para mí hay un marco, sí, pero es muy deficiente y bastante como limitado, pues, ¿no? Por otro lado, sí creo que, como decía hace un rato, el tema de la participación se ha venido poniendo en la agenda cada vez más y creo que de una manera bastante cuestionable. Me parece que se ha puesto más porque pues todo el mundo se ha dado cuenta que en tanto bono demográfico el tema de la participación empieza a ser redituable, pues, ¿no? En esta ciudad, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México, estamos discutiendo una constitución en la que por primera vez se plantea el tema de que las personas jóvenes puedan votar a los 16 años, pues, ¿no? Y quienes hemos tenido como un trabajo un poco más sustancial sobre el tema de participación, pues no nos dejamos engañar tan fácilmente. Claramente eso es porque tiene una carga electoral sumamente grande y que no es que no queramos que el tema se discuta, pero francamente nos parece muy lamentable que se discuta en términos de lo que implica que haya más gente votando, más que un asunto como de reflexión de cómo se debe reconocer los derechos de las personas menores de 18 años, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Entonces, sí es muy evidente que en las agendas internacionales, en las propias agendas nacionales, pues que haya muchos jóvenes es redituable, pues, ¿no? Entonces hay que un poco plantear que hay que cuestionar desde dónde se está hablando el tema de participación, porque además de todo creo que se ha limitado mucho a los espacios consultivos, o sea, de una década para acá quizá se han impulsado y abierto un montón de espacios consultivos que son eso, o sea, espacios en donde sientan a los jóvenes supuestamente a consultas que normalmente terminan en una cosa como mucho más mediática, en donde se toma la foto de que hubo un montón de jóvenes, pero que al final pues son espacios que no se consideran, no son tomados los insumos de ahí como para cuestiones sustanciales en materia de diseño de políticas públicas o de cualquier otra cosa, pues, ¿no? Y creo que también hay una crítica y un cuestionamiento y algo que sí me parece importante dejar acá es que en muchos sentidos los propios jóvenes y mucho más las organizaciones sociales hemos sido responsables de mantener esta dinámica. O sea, hay muchas organizaciones que se acomodan en los espacios consultivos, que se van y se sientan con las personas que supuestamente toman decisiones y que incluso validan, legitiman esos espacios de consulta, que al final no derivan en nada y que solo logran que estas instituciones den una palomita de check o de cumplido al que tengan jóvenes sentados ahí. Entonces, ¿hasta dónde hemos sido también cómplices un poco de esta dinámica consultiva que a mi parecer no solo no contribuye en nada, sino que va generando una burocracia de la participación juvenil bastante, pues bastante chafa, no sé si eso se entiende, si esa palabra se entiende en la región, pero pues bastante terrible, pues, ¿no? Entonces sí me parece que es importante un poco, pues cuestionarnos también cómo estamos buscando los mecanismos de participación. Ahora, esto no es nada sencillo porque responde o tendría que responder también a una cuestión que planteaba Toño en términos de capacitación, de formación y de qué tanta capacidad tenemos las personas jóvenes de participar, o sea, porque no se trata solo de estar y de que nos reconozcan por el simple hecho de ser jóvenes, sino hasta dónde estamos teniendo la capacidad de realmente incidir, participar, cuestionar, aportar, ¿no? Y creo que esa también es una cosa que tenemos que revisar. La otra cosa que a mí me parece que es muy provocadora a partir de lo que planteaba Kendra y que ya un poco lo rescataba Claudio es no tenemos que olvidar que hay un Estado que tiene un rol que es garantizar derechos de las personas, ¿no? Y que hasta hace poco pues se ha estado poniendo sobre la mesa el tema de los derechos de las personas, de los jóvenes. Insisto, hay una deficiencia muy amplia. Pero en teoría son los ministerios, los consejos, los institutos de la juventud quienes tendrían o quienes son, digamos, los representantes de este Estado para poder garantizar estas políticas de juventud. Y yo me pondría en una postura bastante, pues, pesimista, si es que se le puede llamar así, en donde yo diría que si ese es el rol de los ministerios de juventud, pues claramente tenemos que decir que son un fracaso, pues, ¿no?
que son un fracaso en todos los sentidos porque no solo no se están garantizando esos derechos, sino que además las políticas públicas que se logran tener son realmente asistencialistas, súper aisladas y que siguen promoviendo una lógica de participación consultiva o de, pues eso, ¿no? De asistencialismo, en donde lo más que te dan son becas y apoyos por hacer ciertas actividades sociales, ¿no? Entonces, no lo digo en la lógica como de, pues de ahora irnos todos en contra de los ministerios de juventud o de los institutos, sino que de verdad es importante como, pues hacerles una presión enérgica de que se tomen más en serio el rol que tienen, pues, ¿no? O sea, yo entiendo que hay una dificultad económica, que hay una dificultad incluso de reconocimiento político dentro del mismo estado de esos ministerios, ¿no? Pero creo que el problema es que no se lo toman en serio, ¿no? Que se acomodan con lo poco que les dan, tanto económica como políticamente, y que van ahí armando cosas que pues les dan visibilidad y que en realidad pues hay ministros de juventud y si hay alguno por aquí, pues ya nos dirá si es así o no, pero que pues más bien van como siendo una especie como de diplomáticos, burócratas que pues sí conviven un poco con la juventud en el mejor de los casos, pero que en realidad no toman en serio el papel que les toca, pues, ¿no? Y también ahí creo que nosotros tenemos que ser pues como muy críticos en ese sentido, o sea, ¿qué les toca? ¿Qué les tenemos que exigir? ¿Cómo incluso tendríamos que en todo caso apoyar para que o presionar a quienes les podrían dar un poco más de peso político o cuestiones económicas, que a mí me parece que no está tanto ahí el problema, pues, ¿no? Lo otro que también quisiera como poner acá sobre la mesa es que de pronto hablamos mucho del tema de juventud o de juventudes y Toño hablaba un poco de la agenda de género en términos de la propia Conferencia Regional de la Mujer, pero me parece que justo un tema muy central de la agenda de juventudes, que también es un déficit tanto de las organizaciones, pero también me parece que mucho más de las políticas públicas, es cómo lograr cruzar el tema género-juventud, pues, ¿no? O sea, cómo asumir que las mujeres jóvenes tenemos una serie de necesidades y una serie de condiciones que son no solo distintas, sino que además son muy complejas y que si se atendieran de mejor manera podrían, digamos, abonar mejor el desarrollo de las personas en general, ¿no? Y creo que eso no se ha logrado como dimensionar de manera justa, porque pareciera que solo es como tratar ahí de hablar del feminismo, de las cuestiones de género y, ay, cómo molestan las mujeres y cómo, o sea, como si fuera solo un agregado al tema de juventud, sin dimensionar que justo es en la etapa de la juventud cuando las mujeres jóvenes determinan si son reproductoras o no de pobreza, por ejemplo, si tienen o no condiciones para ejercer mejor sus derechos políticos, económicos, sociales, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que sigamos poniendo ese énfasis porque aunque desde las feministas y desde las mujeres en general, el movimiento de mujeres sigue impulsando todo el tema de los derechos en amplio, me parece que no podemos dejar de mencionarlo en el tema de juventud. Y por último, pues más bien como hablar del tema del emprendedurismo. A mí me preocupa muchísimo el tema del emprendedurismo, no solo por el rol que está teniendo el sector privado en este tema, como que ahora se ha, digamos, erigido en el salvador de la juventud, en términos de que pues se está invirtiendo mucho, se están impulsando un montón de programas y la perversión que hay entre el vínculo de este sector privado con el Estado, porque al final es como prolongar todo el tema del deficiente mercado de trabajo, pues, ¿no? O sea, cada vez más las generaciones actuales de jóvenes tenemos claro que las condiciones dignas se limitan a tener trabajo y no necesariamente a un sistema de seguridad social. Y el tema del emprendedurismo, pues al final es una trampa muy perversa porque no solo te introyectan la cosa de que si no sales adelante es porque no quieres, ¿no? O porque no te esfuerzas lo suficiente, sino que además justo van quitando estas responsabilidades laborales al Estado y a las propias y al propio sector privado. Entonces, creo que hay que como también preguntarnos desde ahí qué tanto estas políticas públicas tendrían que estar, sí vinculando al sector privado, pero también y sobre todo garantizando como el tema de los derechos humanos en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, no sé si fui
pues sí hice un buen recuento de lo que dijimos, pero a mí me parecía importante como más bien lanzar algunas provocaciones para intentar que esto se haga un poco más un debate con quienes están escuchándonos, pues, ¿no? Y nada, Julio Sanabria dice acá que leamos, ha estado intentando hablar, pero no lo ha logrado, y más bien dice que el tema de género en juventud no se debería resumir tampoco a temas de mujeres. ¿Qué pasa con los cuerpos feminizados violentados en temas de salud, trabajo, educación? No, totalmente de acuerdo, o sea, creo que no solo se resume a temas de mujeres, pero sí para mí era muy importante pues poner el tema en las mujeres jóvenes, pero sí creo que no se limita a eso. Y ese es parte de los retos de la agenda de juventud, que además yo sí creo que se está, digamos, como que de pronto se lee como si estuviéramos queriendo atomizar el tema de juventud, ¿no? Y yo creo que más bien deberíamos de darle un sentido más integral, o sea, el poder considerar a las mujeres jóvenes, a los jóvenes de la diversidad sexual, a los jóvenes indígenas y la serie de especificidades que cada una de estas diversidades tiene, pero justo también pues es muy importante que lo veamos de manera integral todas, no solo quienes trabajamos desde la perspectiva feminista o quienes trabajamos el tema de derechos sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada, yo más bien, pues sí quisiera como escucharles más y que pues podamos tener también como preguntarles, ¿no? O sea, ¿cómo vemos? Yo de pronto digo, los ministerios de juventud son un fracaso, seguramente lo IJ me va a decir que estoy exagerando, ¿no? O quién sabe, ¿no? Con su nuevo pacto de juventudes, pero al final, no sé, esa es la perspectiva que yo tengo un poco desde la experiencia en México, porque por más que, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud tiene un presupuesto, pues si no el más alto, pues sí podríamos decir que digno, ¿no? Lo cierto es que deja mucho que desear las cosas que hacen, ¿no? Entonces, y no se toma en serio el rol de transversalizador de las políticas de juventud, ¿no? Que para mí ese es el fracaso, no es lo que hacen, o además de lo que hacen, es que no se toman en serio ese rol, pues, ¿no? Y yo sí quisiera saber cómo se ve desde otros países y también si hay alguna como esperanza de que la cosa cambie, pues, ¿no? O cómo podríamos hacer que cambie, o si, como decía Kenda, tal vez pues no hay ninguna buena experiencia, al menos no la contaron en el foro, si alguien la tiene por ahí, o si a alguien se le ocurre algo de cómo se podría fortalecer este rol de los ministerios de juventud, o tal vez no son ellos, ¿no? Y entonces habría que tenerlo claro, y entonces tendríamos que estar más bien impulsando estas políticas de juventud desde otro lugar, ¿no? Que al final creo que eso también podría ser estratégico. En fin, creo que estoy divagando. Gracias, Naye. Bueno, Freddy Trujillo, ahora te doy la palabra. Estoy viendo que la pediste. Nada más voy a leer otro comentario que puso Julio, que no habíamos podido leer, que dice: a mí me parece que el hilo que une a todas las organizaciones y colectivos es la necesidad misma de cambiar nuestro entorno. No estamos conformes con lo que sucede y por eso activamos. El problema está en que la mayoría no se conoce y no crea alianzas entre sí. Ese es el problema. Por otro lado, en Ecuador, el marco normativo internacional no es que se tome mucho en cuenta. Para mí es necesario empezar por el empoderamiento de los sujetos, topar el tema de la identidad como forma de participación política. Muchas de las voces que construyen las agendas internacionales y nacionales no necesariamente están integrados por sujetos subalternos y diversos. Hay que atraer a los jóvenes con nuevas formas de hacer política, desde el arte, por ejemplo. Desde el arte, se me perdió aquí, desde el arte es que se critican muchas cosas de la sociedad y de ahí a partir en la construcción común de una política. Muy bien, bueno, pues le doy la palabra a Freddy y después me está pidiendo Ale del OIJ que le dé la palabra por alusiones personales, dice. Entonces, Freddy Trujillo, les vamos a pedir que en cuanto abramos la participación, se presenten, digan su nombre, de dónde son y si integran alguna organización o colectivo, si no con su nombre y edad es más que suficiente. País. Adelante, Freddy. Freddy, no te escuchamos. Si puedes acercarte al micrófono. Ya me parece que está abierto tu micrófono y acá ya también lo abrimos, entonces deberíamos de poder escucharte. No, bueno, igual si están teniendo problemas con el equipo del micrófono, también pueden escribirnos, no es lo ideal, pero nosotros podemos leer sus participaciones.
Entonces, Freddy, pues no te escuchamos. Entonces, voy a dar la palabra a Alejandro Blancas del OIJ y también me pide la palabra José Antonio Ruiz del Fondo de Población. Él no dice si por alusiones personales o no, pero se la vamos a compartir también. Entonces, Ale, te damos la palabra y después Toño, por favor. Y les seguimos invitando a que piquen el simbolito de la manita para poder asignarles la palabra. Adelante, Ale. A ver, ahí por alusiones personales, pero no es cierto. No, pues a ver, yo creo que, entiendo un poco desde dónde lo plantea Nayeli. Creo que a mí me gustaría como precisar tres cosas de lo que se está planteando. O sea, yo me preocupa un poco que relativicemos tanto el tema de los marcos internacionales, los marcos legales nacionales, ¿no? Porque efectivamente yo creo que América Latina en general, digamos, la debilidad de los estados en general en América Latina, pues es una realidad. Es decir, no necesariamente, digamos, pues está esta percepción y esta realidad también de lo que está en la ley se cumple, no necesariamente lo que está en papel se traduce en acciones, en políticas, en formas. O sea, sin duda yo creo que ese es un problema, digamos, estructural en toda la región, pero me parece también digamos, no es conveniente, ¿no? Que relativicemos tanto la existencia o no, por ejemplo, de marcos internacionales, de si son o no, digamos, como vinculantes o no, de si nuestros países trabajan o no en su promoción y su difusión. O sea, sin duda yo creo que los marcos internacionales o regionales no nos resuelven este problema estructural del cual hablo, pero también creo que su ausencia nos complicaría mucho más la situación, sobre todo a nivel de no solamente de la definición de las políticas, sino este elemento que ustedes estaban planteando en términos de las herramientas para la exigibilidad y sobre todo herramientas para el empoderamiento y la participación efectiva, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil en general y de las personas jóvenes en particular, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, puedo entender también la desesperación que eso puede provocar, pero sí creo que no es un elemento que tendríamos que descuidar, ¿no? Al contrario, yo creo que en la medida en que podamos apropiarnos lo más, ¿no? Apropiárnoslos, ¿no? Porque son distintos, creo que podemos dirigir o de una manera más efectiva nuestra incidencia, ¿no? Por el otro lado, y a eso me refería un poco con el tema de las alusiones, yo también, digo, no comparto la afirmación de Nayeli en términos de que las instancias de juventud son un fracaso, ¿no? Yo creo que a nivel de América Latina tenemos también como experiencias muy diversas. O sea, yo creo que hay que ubicar también el proceso, digamos, el proceso histórico, ¿no? Que se ha vivido en relación al tema de juventud. O sea, primero el tema estaba, digamos, disperso, ¿no? O sea, se trataba, digamos, de ubicar, se trataba un poco de concentrar acciones, pero la primera apuesta fue crear instancias responsables digamos, de la coordinación y de la implementación de las políticas públicas. Digamos, yo creo que esa fue la primera apuesta de la década, finales de los 90 y yo diría en el año 2000, de 2000 a 2010. Digamos, uno de los principales logros pues era que existía ya una institucionalidad o una instancia responsable en América Latina encargada de velar por el cumplimiento, ¿no?, de las políticas de juventud. Esa institucionalidad pues al final tiene muchas características, ¿no? Ya también Toño lo hablaba, o sea, no estamos hablando de que son instancias, digamos, con presupuestos claros, definidos, fuertes, suficientes, o que tienen, digamos, este reconocimiento político al interior de la administración, o incluso, ¿no? Ya hablábamos también de las dificultades, ¿no?, que se enfrentan incluso los propios funcionarios públicos
para primero comprender y entender, ¿no?, la responsabilidad, la perspectiva, y después tener la habilidad y la capacidad política, pues, de negociar, de transversalizar. Y esto al final está en el terreno de la política, ¿no? Y efectivamente, por más que digamos, pues, que esto depende de circunstancias de los países, tampoco, o sea, creo que hemos tenido, digamos, experiencias distintas, incluso de todos los colores y partidos posibles, es decir, derecha, izquierda, centro, pues han habido buenas y malas experiencias en relación al tema de juventud, pero yo creo que es algo en el que tendríamos que seguir trabajando. ¿Dónde yo ubico el gran, digamos, como uno de los grandes obstáculos en el que, y entiendo, me va a tocar a mí trabajar específicamente en esa parte, es, por un lado, las instancias de juventud le tienen mucho miedo a la participación de la sociedad civil, ¿no? O sea, le tienen mucho miedo, pues, a esto, a espacios, digamos, de crítica abierta, de cuestionamiento, de planteamiento, y eso lo que hace es que muchas instancias se cierren a trabajar o a vincularse, pues, con aquellos jóvenes o aquellas organizaciones, pues, que desde su percepción, pues, les pueda representar menos conflicto o menos tensiones, ¿no? Creo que eso, pues, por un lado, dificulta el diálogo abierto, sincero, y sobre todo los mecanismos de participación con sociedad civil, pero también en el ámbito de la propia administración pública, pues estás, digamos, como aislado y, digamos, como encapsulado en tu lógica institucional, que a veces dista mucho de la realidad o de la perspectiva en la que están, pues, las organizaciones o los grupos de juventud. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto central, y por un lado es algo que estamos trabajando con las instancias de juventud, un poco cómo se mira el tema de la participación y sobre todo el diálogo y la vinculación con la sociedad civil desde una lógica que va más allá de un asunto, digamos, de crítica o de confrontación. Entender que los espacios de crítica, pues, tendrán que ser espacios permanentes, pero lo más importante es ver dónde se puede coincidir. O sea, yo creo que este reconocimiento que por un lado se puede hacer, ¿no?, con todas las dificultades, porque no creo que solo pase en el tema de juventud, sin embargo, en el tema de juventud se ve mucho más presente, es, digamos, la necesidad de fortalecer las capacidades de las instancias responsables de juventud y de los funcionarios públicos, ¿no? O sea, digamos, una de las principales labores de la OIJ, o del OIJ durante todos estos años era brindar asistencia técnica justo a estas instancias de juventud. ¿Qué es lo que tenemos? Porque en la región hay una gran movilidad de funcionarios, y como decía yo hace un momento, o sea, la ausencia o la falta, digamos, de fortalecimiento o de capacidad de los estados hacen que las políticas sociales y las políticas de juventud sean políticas o acciones de 4 o de 6 años. O sea, no hemos logrado instalar el tema de juventud como políticas de Estado que de alguna manera garanticen continuidad, que de alguna manera garanticen enfoques, y eso, pues, tiene serias repercusiones. Pero si logramos, por ejemplo, este trabajo conjunto, ¿no?, entre las instancias de juventud y sobre todo la sociedad civil juvenil, pues yo creo que incluso en algunos puntos puede ser que puedan ir juntos, ¿no? Es decir, que puedan de alguna manera, digamos, demandar mayor presupuesto, demandar mayor capacidad, demandar mayor influencia en términos de la política de juventud, de las distintas políticas sectoriales. Digamos que esas son cosas que se pueden trabajar y que se pueden generar de manera conjunta, ¿no? Ahora, desde el ámbito de OIJ, creo que hay que seguir, pues nosotros apostamos por seguir fortaleciendo las capacidades de las instancias. Sabemos que no es una cosa fácil, pero también hay que reconocer esta parte de la crítica que se hace, que al parecer la política de juventud no únicamente se define a partir de las instancias de juventud, y eso es algo que se pudo entender básicamente en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y yo creo que es un poco el espíritu también de lo que es este tema del Pacto Iberoamericano de Juventud. O sea, es decir, es necesario seguir fortaleciendo las capacidades y seguir fortaleciendo el rol de las instancias de juventud, pero también es indispensable que estos acuerdos y que este, digamos, convencimiento o esa voluntad política se traduzca en las esferas, digamos, como más altas de definición política. Y esto tiene que ver
con los ministerios, con Presidencia de la República, y también hay que fortalecer el rol que estas instancias tienen en el diálogo político, ¿no?, con estos otros actores. O sea, si no logramos hacer eso, solo en los casos en los que la instancia de juventud pues tenga condiciones y tenga capacidad de influenciar la política nacional en relación al tema de juventud, pues tendremos resultados positivos. Pero aquellos países en donde las instancias de juventud pues no llegan ni siquiera a viceministerios o a direcciones generales, pues básicamente el tema está totalmente ausente. Entonces, ahí yo creo que tenemos un reto importante de ver de qué manera se puede trabajar y de qué manera se puede articular. Y lo otro, pues el tema de la sociedad civil y un poco esto que planteaban respecto a, pues como la sociedad civil de alguna manera, pues también se percibe, ¿no?, desarticulada, atomizada, ¿no? Y yo creo que esto también tiene que ver con condiciones y incluso con discursos y con formas que se han reproducido y que yo creo que hay que buscar la manera de romperlas. O sea, sí me parece que hay dificultades para ponernos de acuerdo, todo el mundo se pone de acuerdo en el qué, pero cuando empieza el cómo, pues parece ser que hay distintas perspectivas de cómo desarrollar o cómo implementar esas acciones. Entonces, yo creo que ahí también las instancias de juventud necesitan tener un rol, ¿no?, activo para facilitar estos espacios de articulación, pero yo creo que lo más importante es cómo se fortalecen y cómo se apoya a las organizaciones de juventud. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes, que por un lado se tendrán que ver, sí, desde el ámbito regional, pero creo que el mayor reto está en el ámbito nacional, ¿no? Y ahí, hay una parte que sí compete al Estado, compete a las instancias de juventud, a la política, a las políticas públicas, pero hay otra parte que creo que tiene que ver con un ejercicio político y de capacidad, digamos, de actuación conjunta desde la sociedad civil, en donde yo digo, no es que antes haya sido mejor o ahora sea mejor o antes fue peor y ahora es igual, sino más bien creo que eso es un proceso continuo y yo creo que algo que está pasando y que se vuelve especialmente necesario en el ámbito de juventud, y creo que yo lo he mencionado varias veces, es que a diferencia de otros movimientos y de otros procesos de articulación, pues la identidad juvenil, la participación juvenil, pues tiene fecha de caducidad, o sea, es decir, estas transiciones permanentes en términos, digamos, de que rebasas los 30, los 35 a nivel regional y que te tienes que mover despacio, pues de alguna manera debilita, pero nunca hemos visto, digamos, la parte de cómo potencializamos y cómo renovamos una serie de perspectivas y de acciones en relación a esta agenda, ¿no? O sea, yo sí creo que es necesario este proceso de empoderamiento, de articulación, de formación, de fortalecimiento de capacidades en la sociedad civil, que, digamos, la propia sociedad civil tiene que generar esas condiciones y en la medida de lo posible exigir, ¿no?, a las políticas públicas de juventud, a las instancias responsables de juventud e incluso a los organismos internacionales que trabajan estos temas, pues apoyar ese proceso de fortalecimiento, ¿no? Porque también si no hay una memoria histórica, si no hay gente o instancias que estén dando este proceso, digamos, de intercambio generacional o histórico de los avances, pues cómo vamos a buscar continuidad en las acciones o buscar continuidad en las políticas. Yo creo que ese es para mí uno de los retos centrales, que las organizaciones de juventud lo tendrían que tener, digamos, como muy presente para ubicar cuáles pueden ser las acciones que se puedan desarrollar desde las competencias y las responsabilidades que tiene cada quien, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría. Gracias, Ale. Voy a dar la palabra a José Antonio, pero antes quiero ver si Freddy puede hacer uso de la voz, porque nos escribió un comentario muy interesante, a ver si lo puede compartir en voz propia, si no yo lo puedo leer, pero Freddy, a ver, tu micrófono está abierto. No, bueno, lo leo. Dice, soy de Ecuador, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Lo que quería era plantear varias cosas alrededor de lo que dijo Nayeli. Primero, el tema de juventud, como un conjunto heterogéneo con sus propias reivindicaciones según el sector al que pertenezcan. En ese sentido, no estoy tan seguro de si la identidad ha sido un eje articulador.
Más bien, temas como la violencia que se vive ha tenido ese papel. Por otro lado, el arte y los nuevos mecanismos de organización y activismo han tenido ese papel de catalizadores en el accionar de los jóvenes. Por otro lado, el tema del papel del Estado, al menos en el caso de acá, de Ecuador, la juventud siento ha sido tomada como un chivo expiatorio. También en el tema de políticas públicas, leyes y normas, por ejemplo, el voluntariado desde el 2010 entró como una figura en la Ley de Participación Ciudadana, agigantando el problema de precarización laboral y también de la participación política como jóvenes pueden asumir desde la organización. Existe una mirada en este gobierno que desvaloriza y ataca incluso a la organización social, más aún con temas de jóvenes que no se organizan como si, como tal, sino desde temas de identidades. No se organizan desde el tema de jóvenes, sino desde el tema de identidades. En fin, me parece que desde las políticas públicas, tanto en el Estado, así como los programas regionales, no tienen tanto peso la reactivación de la participación política y de su potencial. Como lucha social de las y los jóvenes, quienes enfrentamos problemas tan profundos que podrían darse respuestas. Finalmente termina Freddy diciendo que desde las políticas públicas, en educación, en salud sexual y reproductiva, así como en problemáticas más específicas, pero en general, creo que la presión social debe ser mayor, ya que en términos de políticas públicas muy poco incide en el contexto actual. Saludos. Bueno, muchas gracias, Freddy. Disculpa que yo haya tenido que leer tu participación, pero los problemas en el micrófono no nos dejaron que lo dijeras en voz propia. Voy a reservar mi comentario para darlo después y le voy a dar la palabra a José Antonio. Toño, recuerda que tienes que abrir tu micrófono. Ahí estás. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, yo de igual manera iniciar por mencionar que me parece ser que hablar acerca de que las instituciones en materia de juventud son un fracaso, me parece es una aseveración un tanto riesgosa. Creo que tendríamos que irnos caso por caso para identificar qué es lo que se ha hecho desde las instituciones o desde las instancias en materia de juventud en los distintos países de la región, y a partir de eso poder identificar que sin duda alguna habrá muchas áreas de oportunidad, pero también no lo hay tantas en otras. Algunas instancias de juventud en la región han incidido por ejemplo, no permitir que se reduzca la edad penal, ¿no? A partir de su vinculación con otras instancias que pueden tener una mayor incidencia en el ámbito político, pero detonadas desde el trabajo, desde estas instancias. En muchas ocasiones también han sido estas instituciones o estas instancias de juventud las que han permitido la generación de programas vinculados con el desarrollo de jóvenes que no existían antes. De las personas jóvenes, ¿no? Que ya a la hora de revisar las implementaciones y demás podemos igual encontrar áreas de oportunidad, pero también han sido como las impulsoras, ¿no? Entonces creo que habría que medir qué tanto estamos hablando o qué tanto podríamos identificar como un fracaso la existencia de estas instancias. Yo coincido con Alejandro en el sentido de que me parece ser que las instancias responden a un proceso de análisis coyuntural y que se dedicó o se ha dedicado todavía un espacio bastante interesante ¿cómo se llama? En la promoción de esta iniciativa, de estas iniciativas y de la generación de espacios institucionales en materia de juventud. El pequeño gran detalle, y creo que ahí es donde tendremos que también que dedicar un proceso de análisis otra vez, que ya está dado, pero me parece ser que siempre es bueno regresar a él, es justo cómo están definidos desde el ámbito de la institucionalidad estas instituciones, ¿no? O sea, qué atribuciones son las que se les dan, qué ámbitos, espacios de participación tienen, o qué mandatos tienen para la generación de espacios de participación, o para la generación de políticas públicas, son mecanismos consultivos. Es decir, la configuración que tienen las instancias de juventud afecta inclusive el tipo de acciones que pueden promover, desarrollar o implementar. Entonces, ese ámbito del análisis es importante, eso por una parte. Y por otra parte, también hay que conducir o tener en el mapa que la institucionalidad va más allá de la instancia de juventud.
Es decir, cómo la administración de los estados está respondiendo a las necesidades de las personas jóvenes, porque en muchas ocasiones lo que tienen que hacer las instancias de juventud es justo venir a informarle al resto de las instancias que les corresponde o que lo que están haciendo no realmente se está manteniendo dentro de los parámetros que son necesarios o que surgen de las recomendaciones o de los acuerdos regionales o internacionales, ¿no? Entonces, esa lectura tendría que realizarse también. Me parece ser que coincidimos, y es algo que se ha mencionado en todas las participaciones, en que la necesidad de la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de quienes operan las instancias también es importante. Y no solamente de quienes operan la instancia, sino como tal dentro de la administración pública, es algo que tendría que trabajarse. A eso me refiero, por ejemplo, con un poco de los aciertos que se han tenido desde la experiencia mexicana. El Instituto Mexicano de la Juventud se ha vinculado ahora, por ejemplo, para tratar de identificar, dimensionar qué tan o no, a partir de ciertos parámetros que obviamente son perfeccionables, qué tanto no está transversalizada o se asume una perspectiva de juventud en el resto de la administración pública, ¿no? Y están tratando de hacerlo en seguimiento al Programa Nacional de Juventud y han diseñado ciertas herramientas y tal, ¿no? Y eso me parece ser que es un acierto, porque también hay que identificar que en la atención, si buscamos políticas públicas integrales de juventud y una atención integral para las personas adolescentes y jóvenes, esta integralidad no está dada solo por la instancia de juventud, ¿no? Entonces creo que hay como ciertos elementos que tendríamos que reflexionar. Con respecto, por ejemplo, también, perdón, en este mismo seguimiento al éxito no de las instancias de juventud y lo que estamos pidiendo que realicen o que respondan o no a lo que se está planteando desde los ámbitos de incidencia. Es que voy a poner un ejemplo, que justo la discusión surgió en el encuentro internacional. El Fondo de Población desarrolló a nivel regional una investigación sobre gasto público social en adolescencia y juventud y se logró establecer algunos porcentajes en 4 países de la región sobre cuánto están destinando los gobiernos como porcentaje del PIB para adolescentes y para jóvenes. Hay diferentes, entre 2 hasta un 4, una situación por el estilo. Pero una de las cuestiones que salió, por ejemplo, cuando hablábamos después de las discusiones, de la discusión de los resultados, era, queremos más presupuesto para juventud, ¿no? La idea es como que este análisis permite identificar cuáles son las áreas de oportunidad para invertir de mejor manera en adolescentes y jóvenes. Y uno de los cuestionamientos que se hacían es, ¿esa inversión se va a las instancias de juventud o más bien lo dirigimos a los programas sociales que atienden a las y los jóvenes, ¿no? Si queremos que se vayan a la instancia de juventud, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que se les aumente el presupuesto, ¿para qué? Para que implementen mayores programas, entonces los queremos a ellos como operadores de políticas y entonces que ya no le corresponda a las otras instituciones, es decir, hay debates que me parece ser que no están acabados y que con un ejemplo como este quedan bastante claros, lo que tanto pedimos y si realmente lo que pedimos es lo estratégico, o más bien en este ámbito de reconocer a quiénes son los garantes de derechos, tendríamos que hacer un análisis de las responsabilidades que tienen de acuerdo a la organización institucional existente en nuestros distintos países. Y por último, hay un elemento que me parece ser que Nayeli plantea que también es fundamental, que es cómo el tema de juventud se vincula con las otras agendas y constantemente ha estado hablando acerca de una desarticulación de los movimientos sociales y dentro de ellos los movimientos juveniles. Y me parece ser que algo que mencionaba Alejandro hacia el final era de su intervención es sumamente interesante. Y que al menos desde la lectura que tenemos, porque tratamos de trabajar con nuestras contrapartes aquí en la Oficina de México, tiene que ver con eso. O sea, el tema de ubicar a las personas jóvenes en el marco de su ciclo de vida y de estas transiciones, tendría que permitirnos de alguna manera poder generar estas vinculaciones con las otras agendas, entrecomilladas, que existen, ¿no? Si no hay una rotación, si no es la agenda de juventud de la incidencia tiene una época de caducidad, me parece ser que esta visión de nuestro desarrollo desde las transiciones tendría que también vincularse en nuestro actuar y eso sería lo que nos permitiría tender los puentes con las otras agendas, incluida la agenda de género, ¿no? Una visión
un tanto más comprensiva, tanto como las políticas que estamos pidiendo, ¿no? Creo que las instancias, los organismos internacionales tenemos responsabilidades y en ese apartado estamos. Nuestro colega mencionaba la necesidad de que en ocasiones cómo se construyen esos espacios o esos acuerdos regionales. Una de las participaciones mencionaba, no necesariamente eran con las personas que se ven más afectadas o con quienes tendrían que estar participando y tal. Creo que al menos desde el Fondo de Población es algo que tenemos como muy claro y siempre hemos estado buscando de identificar las maneras de cómo poder dentro de nuestro actuar y en nuestra interacción con nuestras contrapartes gubernamentales, cómo fortalecer el trabajo de sociedad civil, cómo generar esos mecanismos de participación, cómo tender estos puentes a los que llamaba Alejandro también en su intervención. Sin duda alguna, probablemente en este momento aún no hemos encontrado algunos que sean más atractivos, más innovadores, pero creo que sí podemos a partir de estos elementos ir identificando, ir posicionando todavía más la labor que realizan las organizaciones de sociedad civil. Y sin duda alguna garantizar su participación es una de las prioridades que tendríamos que tener tanto los organismos internacionales como los mecanismos intergubernamentales existentes. Gracias. Gracias, Toño. Sí, bueno, yo creo que se dibujaron varios temas en estas tres intervenciones. Creo que por una parte se habla de los contenidos y también colocaba Toño y también Nayeli la cosa de la estrategia, es decir, de cómo colocamos esos contenidos, ¿no? Cómo garantizamos que esos espacios de participación no sean espacios en donde solo se nos escucha a medias y se nos toma fotos, ¿no? Y cómo garantizamos que sí sean espacios de incidencia efectiva. Y por otro lado, el tema de los contenidos que también colocaban ambos compañeros de Ecuador, yo ahí quería abonar un poco a lo que decía también Nayeli sobre el emprendedurismo, ¿no? O sea, creo que además del rol o el papel que se le da al sector privado en los temas de emprendedurismo, está acompañado de un discurso muy fuerte, ¿no? De este discurso de los millennials, que no nos gusta estar muchos años en un solo trabajo y entonces hasta se pinta como algo positivo esto de la inestabilidad laboral y de la precarización del trabajo, ¿no? Porque ser millennial es cool y nos encanta que nos corran cada 3 meses de cualquier trabajo y que no nos den seguro social. Entonces, sí hay toda una maquinaria, digamos, sistémica echada a andar para legitimar ciertos discursos del emprendedurismo. Y creo además que, digamos, la desventaja de que las instituciones de juventud manejen predominantemente este discurso es que está limitado a ciertos sectores, ¿no? Es decir, ¿quién efectivamente puede ser un joven emprendedor, un joven empresario, que haga su startup y entonces de la nada de repente, porque además el discurso es que uno se convierte en millonario de una noche a la mañana siguiente, ¿no? Entonces, bueno, seguir cuestionando digamos, los contenidos, ¿no? Y por otra parte, seguirnos preguntando, y como nos dice Toño también, cuáles son las estrategias de incidencia y de diálogo, de cuestionamiento con las autoridades, ¿no? Cómo en el mejor de los casos colaboramos con las autoridades para darle continuidad a un discurso y sobre todo a una perspectiva de juventudes, aunque nos enfrentemos en efecto con la característica de ser una identidad transitoria, ¿no? Pero, digamos, la perspectiva no tiene por qué ser finita en ese sentido, sino que tendría que ir evolucionando. Bueno, ya estamos por cerrar nuestro encuentro virtual. Yo quisiera agradecerles a Kendra, a Toño y a Alejandro por acompañarnos y por abrir el debate. También quisiera invitar, no sé si alguien más de las o los asistentes quiera participar. Ya estamos por cerrar, entonces háganlo ahora. Y bueno, también quisiera decirles que este encuentro virtual, junto con los anteriores que ha realizado la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes,
están grabados y se encuentran en nuestras redes sociales, en particular en nuestra cuenta de YouTube. Ustedes también pueden encontrar estos materiales en la página de la Alianza, que es juventudesmascairo.org, juventudesmascairo.org, en nuestro Twitter, que es @CairoJuventudes, y en nuestro Facebook, que es Alianza LAC Juventudes. Por lo pronto no tenemos ningún otro encuentro virtual programado para este año, pero les estaremos avisando en caso de que así fuera. También les invitamos a escribirnos y a interactuar por redes sociales en caso de que ustedes tengan alguna inquietud. Entonces, si no hay ninguna otra participación, yo solo quisiera agradecerles que estuvieran acompañándonos acá, agradecerles a quienes participaron activamente por medio del chat y el uso de la palabra. Y bueno, estamos en contacto en las redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.